El diario, 1859-1879, 15 de diciembre 1859. Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios, LC 9, 62. Escribo esto de rodillas, en la presencia de Dios. Que Él me dé su gracia. A medida que pasan los años tengo menos devoción y vida interior. Dejando a un lado la gracia de Dios, me pregunto si esto les ocurre a todos, o no. Cuando uno es joven, la devoción, la fe, la esperanza, la alegría, la perseverancia son, en buena medida, algo natural. O si no natural, procede de una bondad natural que no resiste la gracia y que necesita muy poca gracia para iluminarse. La gracia misma, cuando uno es joven, puede más, encuentra menos resistencia en esas virtudes que he mencionado. El poeta griego, ya viejo, habla en el coro de Edipo en Colono de lo antipáticos que son los viejos. La gente mayor, por dentro es tan rígida, seca y sin vida como por fuera en el cuerpo. Solo la gracia les puede ablandar, si penetra. Cada vez me admiran más los santos viejos. San Luis Gonzaga, San Francisco Javier o San Carlos Borromeo no son nada comparados con San Felipe Neri. Felipe, consígueme un poco de tu piedad. Vivo del pasado, cada vez más, y con la esperanza de que el pasado reviva en el futuro. Dios mío, ¿cuándo me daré cuenta de que me he apartado del mundo y que aunque yo quisiera tener tratos con él, al mundo no le interesa tenerlos conmigo? Cuando era joven, pensaba que me había entregado a ti de todo corazón. Y en cuanto a voluntad, deseo y propósito, desde luego que así era. Quiero decir, dejé de lado el mundo de una forma deliberada. Pedía con sinceridad que no me dieran cargo eclesiástico alguno. Cuando me presenté a los exámenes pedí con fervor, una y otra vez, muchas, no sacar buenas calificaciones si eso me hacía daño. Más tarde, clérigo anglicano, pedía sin la menor condición ni reserva contra la posibilidad de encumbramiento en mi carrera eclesiástica. Hará unos 30 años que hasta puse en verso esta aspiración. Niégame la riqueza. Llévate lejos, lejos de mí el atractivo del poder y los honores. La esperanza alienta en la angustia, en la debilidad, y la fe en la deshonra de ese mundo. No era solo poesía sino un deseo habitual. Señor, tú lo sabes bien. Yo sabía lo que decía, y que tú concedes esas peticiones, y que a los hombres les tomas la palabra. ¿Qué más podía desear yo sino que tú me tomaras? Sin embargo, no estoy del todo seguro de que la gracia tuviera que ver con esa petición. Sí sé, y lo digo con agradecimiento, Dios mío, que tu gracia me cambió por completo a los 15 años, cuando era no solo un chico malo sino un auténtico demonio. Y me diste lo que por tu bondad ya nunca he dejado de tener. Tú cambiaste mi corazón entonces, y mis esquemas mentales también. Jamás se me habría ocurrido pedir lo que pedí, lo que he hablado antes, si no hubieras intervenido tú en mi juventud. De todas maneras, esas oraciones las inspiraba en gran medida la prontitud generosa, la alegría optimista y desinteresada propia de la edad, aunque también actuara tu gracia. Creo que eran buenas, y que te agradaron. Pero me temo mucho que si yo, el de hoy, tal como soy, volviera a esos años de 1820, 22 o 29, no sería capaz de hacer aquella oración tan buena y aquellas peticiones tan audaces, a no ser que viniera sobre mí una inmensa y extraordinaria efusión de tu gracia. Y todo esto, lo repito, porque creo que la muerte se acerca y voy sintiendo su frío aliento en el alma y en el cuerpo. Y porque, visto a lo humano, mi alma está ya medio muerta, lo mismo que entonces tenía la lozanía y el ardor de la juventud. A esto debe de referirse aquel grave consejo de la Escritura. Acuérdate de tu Creador cuando eres joven, antes de que te llegue el tiempo de la aflicción, antes de que el sol se oscurezca. Co 12, 1. Puedo decir lo mismo de mi situación más tarde, desde 1834, cuando hablaba yo tanto de abnegación, mortificación, ayunos, etc., hasta 1845, que me hice católico. Es un tiempo pasado e ido. Tiene que ver con cosas hechas y terminadas. Quien me diera volver a esos años puros, cuando el Señor me guardaba, cuando brillaba su luz sobre mi cabeza, y con su luz caminaba por las tinieblas. Como fui en los días de mi adolescencia cuando tú, Señor, estabas encerrado dentro de mí. JB 29, 2. Pero, Señor, yo te amo. Tú puedes hacer que todo sea distinto. Tiempo y lugar no son obstáculos para ti. Tú puedes darme la gracia que necesito hoy.
Me lo has dicho en ese capítulo tan querido desde que era joven. Como fuiste en la juventud, así serás en la vejez. Tu brazo no se ha quedado tan corto que no pueda salvar. Está claro que lo que a mí me pasa, les ha pasado a tus siervos antes que a mí. Job, Moisés, Habacuc lo sintieron hace 1000 años lo mismo que yo, y yo ahora puedo implorarte con las palabras inmortales que ellos usaron hace 1000 años. Señor, no escribo todo esto por sentimentalismo, ni por deseo de exhibición literaria. Líbrame de esta tremenda cobardía que está en el fondo de todos mis problemas. Cuando era joven, era valiente porque era ignorante. Ahora he perdido esa valentía porque he ganado experiencia. Puedo calcular mejor que antes lo que cuesta ser valiente por ti, y me encojo ante los sacrificios. También esto, aparte del estado de muerte en que se encuentra mi alma, explica que tenga hoy tan poca fe y tan poco amor. 8 de enero 1860. La última vez que escribí, quería decir algo pero perdí el hilo y me fui por otro lado que no tenía nada que ver. Ahora, si puedo, volveré a la idea inicial. Últimamente una serie de circunstancias me han provocado una tentación muy grande. Me he estado esforzando, trabajando, luchando, desde que soy católico, y en el fondo no tengo en quien confiar en la tierra, sino solo a Dios en el cielo. Sin embargo, deseo positivamente agradar a quienes me han puesto a trabajar. A continuación del soberano juicio de Dios, he aspirado, aunque de otro modo, a complacerles, adaptarme a sus gustos y recibir su aprobación. Pero no solo no la he recibido sino que me han tratado con desprecio y de mala manera. Y todo porque no me he ocupado de exhibirme, porque no me he movido para decirles miren lo que he hecho y estoy haciendo. Como no me he dedicado a cotillear o halagar a gente importante, ni me he alineado con este u otro grupo, soy un cero a la izquierda, no cuento. No tengo ningún amigo en Roma. He trabajado en Inglaterra y ¿qué he conseguido? Que no me entiendan, que me ataquen y me desprecien. He trabajado en Irlanda, con la gente siempre a punto de darme con la puerta en las narices. La impresión es que he cometido muchos errores y que lo que he hecho bien no lo han entendido. Creo que digo todo esto sin amargura. No lo han entendido, ahí está el problema. He visto muchos fallos entre los católicos, sobre todo en cosas de educación. Por supuesto, los que trabajaban en medio de esos fallos ignoraban su situación, no se daban ni cuenta de las carencias que tenían, y la manera de arreglar esos fallos, y no sentían el menor agradecimiento ni la menor consideración hacia una persona que estaba intentando arreglar esos fallos, sino que les parecía un enredador, un chiflado que hace todo lo que no hay que hacer. Lógicamente esto me ha hecho encogerme encerrándome en mí mismo o, mejor dicho, me ha hecho pensar en volverme más a Dios, si no es que de hecho ya me ha vuelto hacia Él. Me ha hecho sentir que en el Santo Sacramento está mi gran consuelo y que mientras le tenga a Él, vivo en su iglesia, los miembros de la iglesia, mis superiores, pueden exigirme obediencia pero no tienen derecho a mi admiración. Y tampoco ofrecen nada que lleve a confiar plenamente en ellos. Hasta ahora, bien, o no del todo mal. Pero pasa que al mismo tiempo que todo este desprecio de los míos, ha habido una aproximación hacia mí por parte de protestantes. Esos libros y esos trabajos que los católicos no entendieron los protestantes. Es más, por pura coincidencia, cosas que escribí hace años como protestante, cuyo valor los protestantes no comprendieron entonces, están dando fruto entre los protestantes ahora. Así que me muestran su simpatía personas que durante 10 años han estado humillándome e intentando borrarme de la faz de la tierra. Como se puede suponer, tal aprecio me hace desear más aprecio, porque me siento solo, y me escuece no solo la frialdad, que también, sino la ignorancia, la estrechez mental y la presunción de personas cuya fe, bondad y virtud reconozco abiertamente. O sea, que me entra la tentación de ir en busca de la alabanza de los protestantes, incluso forzándola. Voy ahora al sentido del texto con que empecé el 15 de diciembre, nadie que ponga la mano en el arado sí, tengo tentaciones de mirar atrás. Pero no será, Señor, con tu gracia, no será así. Lo que te quería decir entonces, pedirte entonces, te lo pido ahora, Dios mío. Qué vergüenza que me dé miedo pedírtelo. Te lo he pedido muchas veces en el pasado, mucho antes de ser católico. Sí, lo he dicho antes, en esas palabras de hace 30 años no me des riquezas etc. Ha sido la oración mía de toda la vida y tú la has escuchado, que me quede al margen en este mundo.
Permíteme repetirla de nuevo ahora. Señor, bendice lo que escribo y haz que sirva para algo, que haga bien, que tenga mucho éxito. Pero que a mí no me lleguen los aplausos mientras viva. Déjame seguir viviendo, y morir, como he vivido hasta ahora. Mucho antes de conocer a San Felipe ya quería yo nacer y ser desconocido. Por tu gracia que yo aprenda más y más a ser despreciado y a despreciar ser despreciado. Sin embargo, una o dos cosas me atormentan. Ayúdame tú, Señor, y que San Felipe me ayude. 1. Que el desprecio que cae sobre mí no dañe el futuro de mi oratorio. Estoy muy intranquilo por este motivo, aunque debería ponerlo, como ya lo hago con toda sencillez, en tus manos, Señor. 2. Una vez más, Señor, enséñame, porque es un asunto que me preocupa mucho ahora, por el que he rezado mucho y dicho muchas veces la misa, muéstrame a qué debo dedicarme para que mi vida sea más útil, más para tu gloria, en los años que me queden. Es que mi aparente inutilidad me desanima mucho. Dios mío, me parece que he malgastado los años que llevo siendo católico. Lo que escribí de protestante ha tenido, con mucho, más repercusión, más fuerza, influencia y contenido que mis escritos católicos, y esto me aflige tremendamente. Pero este es otro tema al que no quiero entrar ahora. 27 de noviembre 1866. Escribo esto en la página en blanco. NB. Unos pocos días después de escribir esto, o sea el 13 de enero 1860, nuestro obispo regresó de Roma y me llamó. Yo estaba en la cama resfriado y fue Ambrose. Lo que me dijo a la vuelta era de tal naturaleza que me levanté inmediatamente y, aunque era bastante tarde, me fui a ver al obispo. El obispo se había encontrado con que en Roma estaban disgustados con un pasaje de un artículo mío en el Rambler de julio de 1859. El Dr. Brown, obispo de Newport, lo había sometido al juicio de propaganda. El obispo lo encontró entre los libros de propaganda y le tradujo de palabra el párrafo en cuestión a Monseñor Barnabó. Él, supongo, se lo llevó al Papa porque el Papa había manifestado interés por él. Ambrose no logró que nuestro obispo le dijera las palabras exactas del Papa. El obispo dijo a Monseñor Barnabó que yo había tenido muchas decepciones y que eso me había amargado e irritado, lo de Faber etcétera, etcétera, y sobre todo porque no me habían hecho obispo en 1854. Me aconsejó que fuera a Roma para explicar las cosas, y dejó caer que podía volver hecho obispo. He reunido toda la correspondencia, pero no sé si Ambrose tomó nota o no de su conversación con el obispo. La verdad es que cuando yo fui a ver al obispo, fue para decirle que me dolía haber dado un disgusto al Papa. 21 de enero 1863. Cuando empecé a escribir en esta libreta, era mi intención hacer de vez en cuando anotaciones de este tipo. Pero me ha entrado una gran resistencia a hacerlo. No he releído lo que he escrito y no me acuerdo de nada, excepto que tenía algo que ver con el asunto del Rambler. Esta mañana, al levantarme, se ha apoderado de mí con tal fuerza la idea de que soy una persona que molesta, que no pude ir a la ducha. Me decía para qué intentar conservar o aumentar la salud, si no sirve para nada. ¿Por qué vivir para nada? Últimamente he hecho bastantes mejoras con vistas a mi bienestar, pero con el auténtico y sincero propósito de cuidar la salud. En junio pasado de repente me encontré mal. Hasta ahora no he podido averiguar qué fue aquello. Un médico al que fui a ver a Londres me dijo que tengo los nervios afectados y que eso era todo. Me dijo que todo era imaginación, reconoció que la visita no había servido de nada y me costó hacer que me cobrara. Pero yo no estaba bien, eso era clarísimo. Pues bien, me pasé varias semanas de acá para allá, primero a Rednal unos días, luego a la isla de Wight y a Londres. A poco de regresar era indudable que no solo se había ido el malestar, sino que había mejorado y estaba mejor que antes de ponerme malo. Así que el otoño pasado me fui 5 semanas a tomar baños de mar. Y esto me ha venido muy bien, aunque ha salido bastante caro. He dado con la manera de prevenir los resfriados que me cogen tan a menudo, empapelando la habitación, poniendo un recubrimiento en el suelo y dobles ventanas. Y he instalado una ducha estupenda. Pues bien, esta mañana en la cama, me ha venido a la cabeza, ¿todo esto para qué? ¿De qué sirve? ¿De qué vale mi vida? ¿Qué estoy haciendo que valga la pena cara a Dios? Desde hace años, esta es una idea constante. Lo que pasa es que las circunstancias últimamente me la han acentuado aún más. Y ayer me dijeron algo que fue como el remate.
Qué triste, qué deprimente ha sido mi vida desde que soy católico. El contraste ha sido este. Como protestante sentía que mi religión era algo triste y seco, pero no lo era mi vida. Como católico, mi vida es triste y seca, no mi religión. Por supuesto, hablando a lo humano, los años de la juventud son los mejores. Y claro está que los acontecimientos los suaviza la distancia. Yo miro hacia atrás, a los años de Oxford y Littlemore, con tanta ternura, años en que me veía con una misión importante. Y cómo he cambiado, hasta de aspecto. Hasta el asunto del tracto 90 y mi marcha a Littlemore, tenía la boca medio abierta y una sonrisa constante en la cara. Y a partir de entonces, la boca se me ha cerrado y contraído, y tengo ahora los músculos ya tan hechos que me queda una expresión grave y que intimida. Ya en 1847, yendo por el Vaticano con Dalgairns, al contemplar una estatua que representaba el hado y que era muy impresionante por lo seria y melancólica, dijo él: ¿a quién se parece? Yo he visto esa cara. Y añadió: pero si es usted. Tan consciente soy de lo severo de mi aspecto que hasta me cuesta ver gente. Todo empezó cuando me puse a mirar hacia Roma e hice aquel gran sacrificio que me pidió Dios y por el que Él me ha recompensado de 10.000 formas. Sí, Dios mío, de muchas formas me has recompensado. Pero has sembrado mi camino de contrariedades casi sin interrupción. Pocas cosas ha sido tu voluntad concederme a lo largo de mi vida, que fueran bien. Me parece que solo puedo señalar como alegrías humanas completas la beca que gané en Trinity cuando me hicieron Fellow de Oriel. Y desde que soy católico me parece que no he hecho nada. No he tenido más que decepciones. Qué desolador mi primer año en Maribale. De esto hablo en forma bastante distinta en mi carta a H. Wilberforce desde Roma, cuando todo el mundo me echaba los ojos encima, como una fiera salvaje y exótica, cogida a lazo, un espectáculo en que el Dr. Wiseman me exhibía ante extraños, como el cazador que me había capturado. Yo no me daba mucha cuenta entonces de todo esto, aunque sí me sentía incómodo. De lo que sí me daba cuenta era de lo extraño que me resultaba todo, costumbres y modos de rezar que me imponían sin la menor delicadeza ni comprensión por mis sentimientos. J. B. Morris se encargó de adoctrinarme. Este ha sido el sistema con los exprotestantes. Morris me daba instrucción como el órgano del Dr. Wiseman. Dalgairns también me daba instrucción desde Francia como el órgano de M. Laurent. John Walker me daba instrucción a instancias del Dr. Akerrolly. Capes lo había hecho antes desde Prior Park empujado por el Dr. Banks. Un pez menos gordo presumió después de haberme encarrilado, y más tarde otros de los que ahora no me acuerdo. Se me humilló en las órdenes menores y en el examen previo. Tenía que esperar de pie en el pasillo a la puerta del Dr. Wiseman, entre los chicos de Oscott, para confesarme. En aquel momento estas cosas no me parecían faltas de consideración aunque, ya lo he dicho, me deprimían. Ya en Roma, mi primera aparición fue un descalabro, un presagio de lo que iba a pasar luego. Muy en contra de mi voluntad, como un acto estricto de obediencia, hablé en el funeral de Miss O'Brien en la iglesia de San Isidoro. Si era ignorante como un niño de teta en cuanto a lo que debía y no debía decirse. Claro, metí la pata, no di una a derechas, y no por falta de tacto sino por pura ignorancia. El sermón o discurso fue la comidilla de toda Roma y el Papa expresó su desagrado por lo que dije. Y después, qué horrible. Tras los meses gozosos en propaganda, qué horrible el padre Rossi y Santa Croce en el 47. Vuelvo a Inglaterra y me cae encima el padre Faber, avasallando, engañando y utilizándome. Lo mismo que hice la torpeza de aceptar lo de San Isidoro, otra vez igual, para complacer al Dr. Wiseman y contra mi voluntad, hice la desdichada prédica cuaresmal en el Oratorio de Londres, la semana de Pasión de 1848. Torpeza y desastre que aún ahora me llenan de amargura. En 1849-50 llegó el varón. Lo que vino en 1851-52, el asunto Achilli, es cosa tan imprevisible en la vida de cualquier persona, lo único no imprevisible fue el comportamiento del Dr. Wiseman, que no lo tengo en cuenta. Cuando todo acabó, en febrero 53, le dije a mi gente que, si Dios nos quiere, seguro que nos enviaba más dificultades, y las hubo. No me desconciertan las dificultades. Es lo natural aquí abajo. Lo que me entristece es que, por lo que yo puedo ver, he hecho tan pocas cosas en medio de las dificultades.
Mi vida ha sido insípida, triste. Miro atrás y todos son errores. Primero en 1853 está mi equivocación al hacer que Dalgairns se viniera desde la casa de Londres. Luego me voy a Irlanda para estrellarme contra el Dr. Cullen, mientras Dalgairns se dedica a enredar en casa aprovechando que estoy fuera. Y la gran trama, suya y de Faber, etc., mi ida a Roma y el trato que me encuentro en propaganda. Las 1000 murmuraciones contra mí en el oratorio de Londres que han llenado a la mayoría de los católicos de recelos contra mí. La forma como me trató el cardenal tanto entonces como cuando la traducción de la Biblia. Luego me encargué del Rambler. Lo hice a petición del cardenal y de mi obispo y después de pensarlo todo lo bien que pude. Y aquí también, otra pifia. Con lo que tuve problemas con Roma. Desde entonces mi nombre está rodeado de todo tipo de sospechas y calumnias. Desde que comenzamos el colegio, unas y otras han aumentado, dirigidas contra mí. Pero, lo diré otra vez, si hago cuenta de toda esta oposición y desconfianza, no es por sí misma porque San Felipe las tuvo en abundancia, sino porque, por lo que parece, han conseguido destruir mi influencia, mi posibilidad de ser útil. Gente que de forma natural volverían la mirada hacia mí, conversos que de forma natural vendrían a mí, personas con inquietudes que de forma natural me consultarían, quedan parados ante una palabra ligera o poco amable sobre mí. Estoy pasé, voy a menos, no se fían de mí, soy raro, un tipo esquinado. Tengo mi modo de hacer las cosas y no consigo llevarme bien con la gente. Hablan mal de mí, dicen esto o lo otro. Me arrinconan sobre la base de que es bueno arrinconarme. Y entonces la gente dice cosas que, al decirlas, consigue que se cumplan. No es de extrañar que todas estas ligerezas y desprecios terminen por afectarme. Me retraigo de tratar con quienes son tan injustos conmigo. Tengo que decir que los conversos se han portado conmigo mucho peor que los católicos tradicionales, cuando deberían tener al menos un poco de gratitud, como mínimo. Sería yo un ingrato si no tuviera en cuenta lo que Dios se ha dignado hacer a través de mí. Lo primero, implantar el oratorio en Inglaterra, y fundar este oratorio. No he dicho nada de los problemas aquí dentro en forma de muertes, defecciones, y otras cosas, porque son los problemas normales en cualquier institución que empieza y no han impedido que fuera adelante. Después, fundar el oratorio de Londres, que tanto bien ha hecho. Tercero, fundar la Universidad Católica, y en cuarto lugar fundar el Colegio del Oratorio. Pero esto es un asunto que no tiene nada que ver. Son cosas relacionadas con mi nombre. Y lo que yo digo es lo que tiene que ver con mi persona. Cosas para las que tenía todas las condiciones, y que no he hecho. No he hecho nada. Rogers preguntó el otro día a Ward por qué los católicos me entendían tan mal. O sea, ¿por qué no me tienen siquiera en cuenta? La Saturday Review, a propósito de una carta que mandé al Globe el verano pasado, decía que he defraudado a amigos y enemigos desde que me hice católico, que no he hecho nada. El trasfondo está en el comentario de Marshall, de Brighton, al padre Ambrose la semana pasada. ¿Por qué no hace conversiones, como Manning Faber? Aquí está el verdadero sentido de mi no hacer nada. Claro está, lo único que cuenta es dar fruto. Pero para el cardenal Wiseman fruto significa resultado visible e inmediato, y conversión es el único fruto posible. En propaganda, conversiones, y nada más, son la única manera de hacer algo. Hacer conversos es hacer algo y no hacerlos es no hacer nada. Aún más. Para propaganda, el cardenal y el católico medio, las conversiones han de ser sonadas, de gente importante, aristócratas, intelectuales, no gente pobre. Hay que tener en cuenta que en Roma sueñan con Inglaterra entera postrándose a los pies de la Iglesia, y que en su concepto el procedimiento para esa conversión en masa es la conversión de gente de rango. Y el gobierno es en lo que piensan y nada más. Esa misma idea es la que quizá inspira nuestro mismo breve de erección, que nos dedica a las clases altas. Así pues, el Novama son Manning y otros que viven en Londres, que por su situación e influencia convierten a lores y a ladies. Eso es lo que esperaban de mí. Pero yo no tengo nada que ver con eso. Mi modo de ser y actuar, mis talentos van por otro lado, que no se comprende ni se acepta en Roma ni en otros lugares. Yo nunca he ido detrás de la gente y la gente ha venido a mí. En 1829 escribí estos versos. La bendición de los amigos / que, a mi puerta, sin llamarlos, / sin esperarlos, han venido. Y los que no vinieron por sí mismos, no pude ganármelos.
Pero al hacerme católico me fui del sitio a donde ellos podrían venir a buscarme. Pensé que después de haber atacado yo a la iglesia, no estaba bien que ahora atacara al anglicanismo. Y que mi sitio era ocultarme, que era además mi inclinación natural. En este sentido, como Próspero, me retiré, rompí mi espada escena final de La Tempestad de Shakespeare. Y el cardenal no me puso pegas, más bien ayudó, y me radiqué en Birmingham. Pero esto no fue todo. Para mí, lo primero no eran las conversiones, sino la formación de los ya católicos. He insistido tanto en esto segundo, que la gente todavía sigue diciendo que yo aconsejo a los protestantes que no se hagan católicos. Y cuando, es mi fundada opinión y práctica, a la gente culta que quiere convertirse de hoy para mañana la hago esperar para que no piensen que todo es muy fácil, y evitar problemas después, no hago más que insistir en lo mismo. La iglesia debe estar preparada para recibir a los conversos, lo mismo que los conversos deben prepararse para entrar en la iglesia. ¿Cómo pueden entender esto en Roma? ¿Qué saben allí de la situación de los católicos ingleses y de la mentalidad de los protestantes ingleses? ¿Qué saben de los antagonismos entre católicos y anglicanos? El cardenal podría saber bastante si no estuviera tan en otra cosa, ni tan entregado a la opinión de unos pocos, tan eufórico, agresivo y anti-intelectual en sus planteamientos, ni tan deseoso de ganar el favor de los que mandan en Roma. Y los católicos en Inglaterra, por pura ceguera, ni se dan cuenta de que están ciegos. Intentar mejorar la situación, el estatus de los católicos, a base de una cuidadosa revisión de las formas de argumentar, de los puntos de contacto con las filosofías y tendencias actuales, proporcionarles puntos de vista más justos, ampliar y hacer menos vasta su cabeza, en una palabra, darles educación. Pues eso, a su modo de ver, no es solo algo superfluo o una manía peregrina, es un auténtico insulto. Supondría reconocer que faltan medios. De principio a fin, mi objetivo ha sido la educación en un sentido amplio de la palabra. Esto, añadido a la decepción que supone para algunos el que las conversiones pasen a un segundo plano, añadido a la injuria que supone para otros afirmar que entre los católicos hay cosas que se pueden mejorar, ha molestado de dos formas a las esferas directivas, aquí y en Roma. En Roma, por el lado del debate intelectual. A mí me gustaría enfrentarme con problemas como el de la incredulidad y otros actuales por el estilo, pero tanto propaganda como los obispos, que no hacen nada de esto, miran con enorme suspicacia al que hace algo y, sin darle el menor reconocimiento por lo que hace bien, caen sobre él con dureza en cuanto comete el error más pequeño. En Inglaterra ha caído mal sobre todo el que haya puesto en marcha un colegio porque perjudica derechos adquiridos del colegio este o del seminario de más allá. De ahí lo muy ofendidos que se han sentido el Dr. Grant y los dos doctores Brown, por no decir nada del cardenal. Por eso también la cantidad de calumnias que se han difundido por ahí sobre nuestros chicos y cómo los educamos. Calumnias que se ha creído todo el mundo. Para rematar, como precisamente estos dos objetivos, elevar el estatus de los católicos mediante la educación primero y después aportando bases racionales para el debate, han sido los objetivos del Rambler, de principio a fin, y el Rambler los ha perseguido con nulo sentido común, mucha intemperancia y bastantes errores, pues aquí entro yo, al menos unas cuantas veces, como chivo expiatorio de los pecados del Rambler. Máxime cuando fui por un tiempo su director y compartí los defectos de los directores anteriores y posteriores. Resultado, en vez de ser tenido como persona que se ha comprometido en algo bueno, me censuran y me miran con recelo en los ámbitos de gobierno, como si estuviera causando un daño positivo. Esta sensación de desconfianza se acentúa por una circunstancia propia de este momento concreto. Hoy por hoy el único punto importante en Roma es la cuestión del poder temporal. Yo soy poco entusiasta en este asunto. Pienso que deberían apoyarse más en la razón, defensa más genuina, que en la fuerza, sobre todo si no la tienen. Y esta tibieza mía la han exagerado hasta llamarme cómplice de Garibaldi. El cardenal me dijo hace unos años que me había encerrado como una ostra en mi concha. Pero mi situación actual es, desde su punto de vista, menos inofensiva. El 20 de agosto de 1861 escribía un amigo. En el primer borrador ponía lo siguiente, que no pasó a la redacción que finalmente envié. Ha vuelto a ocurrir lo mismo de siempre. Creo que hay muchas cosas que hacer y que Dios me ha dado talentos para hacer al menos algunas. Creo que llevo dentro cosas que solo en parte han salido afuera.
Y los amigos, especialmente el Dr. Ullathorne, mi obispo. 30 de octubre 1867, me han dicho que no puedo morirme sin decirlas. Pero en cuanto hago el menor intento de empezar, me paran. 22 de febrero 1865. Acabo de repasar lo escrito el 21 de enero de 1863. Mi opinión ha cambiado mucho desde entonces. Tanto que me llevaría mucho tiempo y papel explicarlo. Primero, me he vuelto menos sensible respecto a la oposición que me hacen, y ya no me deja tanta herida el maltrato que recibo de ciertos católicos influyentes. Esto me pasa sencillamente por el mero efecto del tiempo. Tampoco padezco esa inquietud exagerada que llegué a tener al ver que no nos llegaban novicios. No sé qué es mejor, si esta imprudencia de ahora o aquella ansiedad de antes. Cada año que pasa siento menos afán por dar gusto a propaganda porque veo que son incapaces de entender Inglaterra. Segundo, las dos principales personas que, a mi ver, fueron injustas conmigo, el cardenal y Faber, ya no están. Manning y Ward han ocupado su puesto. Pero como nunca me he relacionado personalmente con ninguno de ellos, no me afecta su falta de corazón tanto como los otros dos. Tercero, este año pasado ha ocurrido algo estupendo para mí, por la polémica que se formó con la apología. Ha sido una liberación porque, además de recuperar, o más bien, ganar, la estima de los protestantes, he recibido la aprobación, expresada formalmente, de buena parte del clero. Están muy contentos conmigo, ven que les he prestado un buen servicio y me siento a su lado, como nunca hasta ahora. También ha gustado a los protestantes, más o menos según las tendencias. En junio de 1862 escribí aquellas cartas tan ásperas, y lo hice bien aposta, cuando las habladurías de que me iba a hacer protestante otra vez. Con aquello me hundí al instante en lo más bajo, en cuanto a opinión pública. Pero la misma fuerza de la caída me hizo rebotar hacia arriba. Fue el punto más bajo, pero también el punto de inflexión. Cuando Crowley me escribió para protestar en nombre de mis amigos protestantes, le contesté haciéndole ver cómo me habían tratado ellos a mí durante 17 años. Además, que no tenía nada de qué protestar. Esto le tocó a Keble. Además, justo entonces, sucedió de forma completamente independiente que un día en Londres me encontré a Copeland por casualidad, vino aquí a verme y luego contó por ahí unas cosas tan positivas sobre mí que Keble me escribió. Rogers vino a verme menos 30 de agosto, 1863, y Church me propuso también venir. También Williams quiso acercarse a verme, bueno, él nunca me había perdido de vista. Estos buenos sentimientos de amistad recuperada iban a más, cuando, casualmente estaba Copeland aquí, empezó la polémica con Kingsley, sobre la que no hace falta que me extienda. A diario obtengo pruebas agradables de los resultados. O sea, que me encuentro en una situación completamente distinta a la de enero de 1863. Mi tentación ahora es tener demasiado en cuenta las alabanzas de los demás, especialmente de los protestantes, y no tener tan en cuenta mi elemental obligación de dar a Dios las gracias. Todas estas cosas no me duelen especialmente, aunque claro que noto la forma en que me tienen haciendo nada. Tanto porque gracias a la apología estoy, creo, haciendo algo indirectamente, como porque el éxito me ha animado a buscar otras maneras de hacer cosas, tanto si le importa a propaganda como si no. Sin embargo, es notable que todavía sigue en pie la misma oposición contra mí, estorbando mis intentos de hacer algo, y es notable que uno abulso non deficit alter, ido Faber, Ward y Manning han ocupado sus puestos. Gracias a ellos, sobre todo Manning, influyendo en el cardenal, que enterrarán mañana, el plan de Oxford está parado por el momento. Y para siempre, casi seguro, en lo que a mí se refiere. Esta mañana he firmado los papeles de venta a la universidad del terreno que compré. Pellasis me dijo que, por lo que vio en Roma, Manning está más en contra de que yo vaya a Oxford que de que vayan a Oxford los chicos católicos. Y aquí estoy, una vez más, reenviado a esta vida mía de no hacer nada. Pero qué maravilla. Como he dicho antes, por hábito, por imprudencia y por el éxito de la apología, mi sensación de desaliento e irritación parece haber desaparecido. 30 de octubre 1867. Lo de las páginas anteriores fue escrito como una especie de escape para mi alma. Si ese alivio fuera el único motivo para ponerme a escribir ahora, debería dejarlo porque nada hay de lo que necesite desahogarme.
Voy a mirarme sobre la imagen del patriarca yo, sin que pretenda sugerir que soy como él. Al principio se opuso con tenacidad a las acusaciones de sus amigos, luego hizo una larga declaración de su inocencia. Y después dijo las palabras de Job han terminado. Las mías también. Le he dicho al cardenal Barnabó Viderir Reus. He puesto mi causa en sus manos. Espero tener siempre su gracia para ser obediente, pero tengo tan pocos deseos como esperanza poca de ganar la aprobación de los que son como él, en cualquier cosa que yo haga de ahora en adelante. Faber y los otros han sido demasiado para mí. A los que mandan en Roma de tal manera les han llenado la cabeza de ideas contra mí que, mientras yo viva, sé que no voy a recibir juego limpio. Y cuando uno pierde la esperanza, pierde también el miedo. Ya han hecho todo el mal. Así que lo mismo que Dios Todopoderoso en 1864 limpió por completo mi conducta a los ojos de los protestantes después de 20 años, así en lo que atañe a mi vida como católico, al final, cuando yo me haya ido, Deus viderit. No usé estas palabras a la ligera, aunque parece que le sentaron mal al cardenal Barnabó. Y no tengo la menor intención de retirarlas. Durante muchos años he intentado hacerme aceptable a gentes como él, pero hará ahora más de 10 años que, al ver que no conseguía nada, poco a poco me he ido desacostumbrando a cualquier esperanza o deseo de conseguirlo. He apuntado las enmiendas al sermón de Dublín de 23 de noviembre de 1856, aunque furtivamente y nada más que para mí. Los hay que creen que pretendemos gastar nuestras energías en una obra humana, que nos afanamos en busca de una ambición de la tierra. Según ellos, deberíamos reconocer que, si se nos sometiera a estrecho escrutinio, nuestro verdadero fin era el triunfo de las personas y del grupo al que pertenecemos, por honor, por interés, por gratitud, etc. Como gran muestra de su liberalidad, imaginan que trabajamos con la intención, generosa pero humana, de ganar la alabanza de nuestros superiores aquí en la tierra y que, después de todo, aire del mundo respiramos y a todos nos acaricia el sol de las sonrisas de los hombres. Ay, mi miedo ahora es que, en cierto sentido, se me ha metido un hierro en el alma. Quiero decir que nunca más renacerá en mí la confianza en ningún superior. Jamás me sentiré a gusto con ninguno. Siempre pensaré, creo, que se van a aprovechar de mí de una forma u otra, que antes o después nos toparemos en algún punto y lo que yo haga nos les va a gustar. Siempre tendré la sospecha de que ellos o los suyos por dentro piensan mal de mí, y que tratan conmigo con algún arriere pensé. Y como yo lo que quiero es un sitio donde no tenga que tratar mucho con ellos, al tiempo que quiero cumplir siempre con fidelidad sus órdenes, es mi deseo más ferviente y mi recompensa más grande que me dejen en paz. Y puesto que no pienso empezar ningún proyecto de ningún tipo, que no me pongan la mano encima, si tal cosa es posible. Si van a consentir en esto o no, es cosa que no depende de mí, pero parece que quieren mi ostracismo. Al decir esto, no obstante, repito lo del comienzo, que ahora me siento en un estado de quietud en que no temo ni espero nada. Y no creo que este estado mental se vaya a alterar. Dios no permita que yo los compare a los escribas y fariseos. Les obedezco, como había que obedecer a los escribas y fariseos, porque representan a Dios, no por devoción personal hacia ellos. Y nada de lo que me ha pasado empaña mi alegría interior, es más, todas esas cosas externas la han aumentado maravillosamente. Nunca me he encontrado en una situación de más sencillez y comodidad que ahora, y me cuesta creer que siga así sin alguna cruz de un tipo u otro. No dependo de nadie, dispongo de tiempo, estoy rodeado de comodidades y facilidades, nada desagradable a mi alrededor, no tengo problemas, tengo buena salud, no tengo dolores corporales o morales. Disfruto de la vida demasiado bien. El peso de los años me va cayendo como la nieve, suave y constante, pero no lo noto todavía. Tengo gente que me quiere, la apología ha limpiado mi nombre. ¿Qué más quiero sino dar muchas gracias y amar más a quien me ha dado tantas cosas buenas? No hay situación en la vida que prefiera la mía, no me cambio por nadie que conozca. Estoy feliz, no quiero nada. Si me preguntaran qué quiero, no sabría qué pedir. Quizá pediría que las finanzas del oratorio y del colegio fueran mejor, pero por lo que a mí se refiere, Dios me ha dado todos los dones y todas las bendiciones que cabe pensar. Nada tengo que pedir más que perdón, gracia de Dios y una buena muerte. 29 de enero 1868. Nuestro Señor ha dicho: ay de vosotros si los hombres os bendicen.
Luke 6, 26, y veo que yo estoy en ese peligro en lo que respecta al mundo de los protestantes. Se ha producido una reacción que no sé hasta dónde llegará. El volumen de poesías que acabo de recopilar y publicar no solo lo ha puesto de manifiesto, sino que ha hecho aumentar la reacción positiva. Siento que vendrá una némesis si no tengo cuidado, y no pienso en el anillo de Polícrates. Amigos y gente bien intencionada, llevados de su simpatía, escriben reseñas muy favorables de mi librito y, aunque solo sea por gratitud, no tengo más remedio que leer las cosas tan generosas que dicen de mí. He dicho el mundo de los protestantes, pero hay que hacerlo extensivo a la gran masa de los católicos de habla inglesa. Hasta la apología se me tenía por pasé y olvidado. La polémica que se originó, el asunto de Oxford y el Dream of Gerontius me han rescatado y ahora sería hacerme de rogar, y un ingrato con ellos, y con Dios, si no me mostrara agradecido por lo que dicen de mí. Pero el asunto es, ¿cómo puedo yo hacer buen uso de estos beneficios de Dios? No por motivos sobrenaturales sino por mi modo de ser, yo me sigo diciendo de qué sirve todo esto. ¿Qué se gana? Vanitas vanitatum, si todo este aplauso suena a hueco. ¿Y qué hago yo con esto? ¿Para qué? Por otro lado, ahora que tengo buena fama y el mundo está a buenas conmigo, tiendo a decirme ala, ya está bien. No hagas nada, no sea que pongas en peligro lo que durante tanto tiempo te han negado y has conseguido al final con tantos sudores. Disfruta del otium cum dignitate. Otium cum dignitate me recuerda a otium cum indignitate. Sí, lo que es propaganda y ese grupo inglés del arzobispo Manning Ward, han dejado de contar conmigo con una facilidad no solo poco gloriosa sino más bien deshonrosa. Sería como el anillo de Polícrates, si me lo tomara así, cosa que no hago. Y, como ya he escrito en alguna página anterior, estaría tan fuera de mi elemento si me sacaran de la zona de sombra en que me encuentro respecto a las autoridades eclesiásticas, que es donde he estado casi toda mi vida, me quedaría tan deslumbrado, los músculos tan flojos, si me expusieran al sol del favor eclesiástico, que no sabría qué hacer y cometería 1000 disparates. Lo mismo que por algo el Señor me tuvo tanto tiempo olvidado y calumniado. Lo mismo que por algo me envolvió, en lo que a favor eclesiástico se refiere, en esa nube que ha querido levantar hace poco para muchos protestantes y católicos, seguro que también ahora él quiere algo, ojalá supiera qué es, con esta última mudanza. A lo mejor no quiere que haga nada nuevo, sino que está creando las condiciones para que dé fruto lo que ya he hecho y escrito. A lo mejor mi deber, demasiado agradable, es estarme quieto, no hacer nada y pasarlo bien. A lo mejor mi nombre se convierte en una forma de sancionar y dar pie a que otros que opinan como yo, escriban y publiquen por mí. Y así empiecen a transmitirse a la generación siguiente puntos de vista cercanos a los míos en lo religioso e intelectual. El segundo folleto de Ignatius, Henry Dudley Reader, que acaba de salir y promete tener mucho éxito, es un posible ejemplo de esto. En mi carta a Pusey de hace 2 años, saqué a colación 2 temas de discusión. Las prerrogativas de la Virgen y sus abusos, y las de la Santa Sede y sus abusos. Quería examinar uno y otro con argumentos y fundamentar intelectualmente la postura que podía adoptar. El primer punto me llevó tantas páginas, y el segundo era tan intricado y tan extenso que publiqué solo acerca de la Virgen con idea de dedicar al tema de la Santa Sede otro folleto independiente. Así lo hice, y un católico anónimo escribió en un periódico protestante que me habían prohibido o, con toda seguridad, deberían haberme prohibido en Roma que osara publicar nada sobre el segundo tema. Mientras, yo reunía el material. Ahora, es decir, septiembre pasado, me vino Ignatius por propia iniciativa, diciéndome que quería escribir sobre el tema porque había oído que yo lo había dejado, y me hizo saber su disgusto por la tiranía de Ward de la Dublin Review y se ofreció a hacer todo lo que estuviera en su mano para ayudarme a mantener vivo el asunto. Al aplazar y casi abandonar la idea de escribir yo, se me presentó él con el borrador de una respuesta suya. Esa fue la primera versión de su folleto, de abril del año pasado, 1867, después de muchas correcciones y mucho darle vueltas. Cuando se vio que hacía falta dar más explicaciones, preparó un segundo folleto, que se ha publicado a comienzos de este mes, que promete ser un buen éxito y logrará hacer añicos el intolerable dogmatismo de la Dublín.
Era natural que, aunque absolutamente todo lo escrito en los dos folletos sea obra suya, al principio me los atribuyeran a mí, o por lo menos el primero. Algunas frases las dieron como mías, sin dudarlo. Poco a poco el error se ha puesto en su sitio. Sin embargo, es verdad que ha tenido el apoyo de mi nombre, que los folletos han salido de este oratorio, y han tenido que contar con mi aprobación. Lo cual es una doble ventaja, para mí y para él. Él termina mi obra y yo le presento a él ante los lectores católicos. Y ahora si sigue en lo que también ha comenzado, resulta que tiene una buena plataforma para destacar verdades y opiniones que yo destaqué en mi tiempo. Esto me parece sorprendente y muestra una vez más que estamos en las manos de Dios, que tenemos que estar contentos haciendo nuestro trabajo día a día tal como Él lo pone ante nosotros, sin pretender entender o adelantarnos a sus planes, y darle gracias por los muchos dones que nos ha dado y nos sigue dando. 30 octubre 1870. No tengo ni he tenido nunca confidencias o especial intimidad con Ignatius. Somos bastante distintos y uno no hace amigos nuevos cuando se hace mayor. 30 noviembre 1868. Aeg mutatio dexterae excelsi. Soy demasiado viejo para alegrarme mucho o al menos para darme cuenta de que me alegro, pero lo cierto es que tengo muchos motivos para dar gracias y bendecir a Dios por el giro inexplicable que se ha dado en la estimación de la gente sobre mí, esto es, si logro someter ese cambio para que sirva a un buen fin. Me escribe un anglicano: usted se encuentra en una posición única en Inglaterra. No hay ninguna otra persona cuya palabra se acepte inmediatamente sin necesidad de otro testimonio que la confirme. No sé de ningún otro caso de una revolución semejante en el sentir público. Suponiendo que tal afirmación sea verdad, creo que el hecho se debe a que muchos se dan cuenta de que, durante 20 años, se me ha tratado injustamente. Es un sentimiento generoso que pretende desagraviarme. Así me explico lo muy considerados que son conmigo el Spectator, la Saturday Review, el Pall Mall, el Guardian y otros periódicos anglicanos. Pero se nota aún más en los hechos. Copeland ha sabido por Rivington que del primer volumen de la nueva edición de mis sermones sencillos, que salió en mayo, se han vendido 3.500 ejemplares en 6 meses, y que de ese número hay mucha venta entre disidentes. Otro hecho notable es que Sir F. Doyle, el profesor de poesía de Oxford, me va a hacer el gran honor de dar una lección pública sobre el Dream of Gerontius. Por otro lado, mientras el Papa ha mandado que me pidan ir a Roma para tomar parte en las tareas preparatorias del concilio, la prensa católica, que nunca había hablado bien de mí, dice ahora que se trata de una invitación especial, la primera y hasta ahora la única dirigida a un sacerdote en Inglaterra, Escocia o Irlanda. Per contra, perderé todo mi reciente crédito en círculos católicos si publico la carta sobre el folleto de Renouilf acerca de Honorio, como pienso hacer. Nada especial tengo que comentar sobre lo anterior, simplemente lo registro, como haría con las subidas y bajadas del barómetro. Soy demasiado viejo para no sentir vivamente que, a menos que haga algo por Dios con las buenas palabras que los hombres me dedican, esas alabanzas son pura paja que se llevará el viento una mañana cualquiera sin dejar nada detrás. Otra cosa muy positiva es que, a pesar de la oposición y las críticas, el folleto de Ignatius ha sido eficaz, ha hecho retroceder la arrogancia de las fieras al ataque, el arrogante dogmatismo de una serie de gente que trituraría cualquier opinión teológica que no fuera la suya. 25 junio 1869. La providencia de Dios ha sido maravillosa conmigo a lo largo de toda mi vida. Esta mañana he caído en la cuenta de un hecho curioso del que era bastante consciente, pero no había ido a más en el contraste. La cosa es, todos los disgustos de mi vida han venido de personas a las que yo había ayudado, y las cosas buenas, de la gente que tenía en contra. Sin mí, Hawkins no hubiera sido provost, y desde 1830 a 1843 él fue mi mortificación permanente. Sin mí, Golightly nunca hubiera venido a Oxford y fue él mi principal calumniador. Sin mí, James Motley no hubiera sido Fellow de Magdalen College y él, tan íntimo amigo hasta que me hice católico, dio un cambiazo e inmediatamente se puso a publicar contra mí en asuntos de los que, de no haber estado conmigo, creo, jamás habría llegado a saber nada. Sin mí, Faber nunca hubiera sido oratoriano ni superior de la congregación en Londres. Pues él fue quien me calumnió en Roma, en Inglaterra y fuera de Inglaterra.
Por contra, ¿a quién debo yo más que a los jefes de colegio, obispos anglicanos, Hawkins y Golightly, que al ponerse frontalmente en mi contra, hicieron tanto para que yo terminara siendo católico? Todo ello fueron motivos de credibilidad clarísimos que me convencieron de la divinidad del catolicismo. Pero qué duro fue tener que dejar a quienes tanto quería. Mucho más duro hubiera sido si obispos, teólogos y demás se hubieran puesto de mi parte, porque yo me habría sentido vinculado a ellos por pura gratitud, y también por la fantasía de sus supuestos principios católicos. ¿Hubiera sido capaz yo de dar el paso? En el asunto Achille y mis adversarios me llevaron a juicio y tuve que desembolsar casi 10.000 libras. Sin embargo, gracias a las donaciones que hicieron los católicos para ayudarme, al final resultó que tenía un superávit de más de 3.000. Últimamente el arzobispo de Westminster, W.G. Ward y otros han logrado apartarme de lo de Oxford, que es el único sitio donde yo podría ser realmente útil a la causa católica. No me han hecho un gran favor personal, dándome bienestar, tranquilidad y una vida más larga. Otra idea que me ha venido. He tenido 3 enfermedades graves en mi vida, y hay que ver cómo me cambiaron. La primera, aguda y tremenda, siendo un chaval de 15 años, me hizo cristiano. Antes y después hubo cosas espantosas, que solo Dios conoce. La segunda, en 1827, no dolorosa pero sí fastidiosa y que me hizo añicos, fue cuando los exámenes de máster me arrancó por completo de mi incipiente liberalismo y marcó definitivamente mi orientación religiosa. La tercera fue en 1833, estando en Sicilia, antes de empezar el movimiento de Oxford. Todos, imagino, tenemos mucho que decir sobre la providencia de Dios con nosotros. Él nos cuida y nos guarda de tal manera que todos en el último día, nos salvemos o no, tendremos que reconocer que era imposible haber hecho por cada uno más de lo que se hizo. Todos creeremos que nuestra historia ha sido especial y única. A pesar de todo, no puedo sino repetir lo que ya escribí en una libreta de 1820. De entre la masa de la gente corriente, nadie ha ofendido a Dios más y a nadie se ha tratado con tanta misericordia como a mí. Nadie tiene tantos motivos para ser humilde ni para dar más gracias. 30 de octubre 1870. Qué poco agradable esto de leer diarios antiguos. No sé muy bien por qué. Resultan falsos, llenos de problemas imaginarios, un puro ejercicio de autocontemplación, mezquinos y exagerados. De lo escrito arriba hay muchas cosas que con gusto arrancaría y quemaría. Escribe uno según el humor de cada momento. A lo mejor si leo dentro de 6 meses esto mismo, me gustará lo que ahora no me gusta, o al revés. No sé si será mejor quemarlo todo entero antes de morir. O quizá deba guardarlo por lo que pueda tener de valor. Desde que salió en marzo pasado el ensayo sobre el asentimiento, he querido escribir un memorándum sobre el origen del libro. Ha sido el resultado de un deseo y un esfuerzo muy grandes, no sé si vale mucho o poco, pero estoy muy contento de verlo fuera de mis manos, de haberlo terminado de una vez. Cuando uno escribe un libro, al menos yo, es incapaz de predecir en qué acabará convirtiéndose hasta que no está terminado. Lo mismo que un padre con sus hijos, no puede decir si será chico o chica, moreno o rubio, pacífico o bruto, listo o tonto. Llevaba 20 años queriendo escribir ese libro, y ahora que está terminado no reconozco en él lo que en un principio proyecté, aunque supongo que sí responde a la idea primitiva. No puedo ni contar las veces que me puse a escribirlo. Pero tengo un manuscrito donde constan los siguientes intentos, independientes unos de otros. 1. 17 de junio 1846. Sobre el concepto de fe de Santo Tomás como cogitaré cum mas ensu. 2. 5 de marzo 1859. Cartas al Dr. Errington sobre Gerrill y las cuestiones que las suscitaron. 3. Febrero 1851. Sobre una conclusión que sea más grande, clara y elevada que la de las premisas. Este es un antiguo problema que me planteo, por ejemplo en sermones universitarios. Recorrer mis intentos cronológicamente. Contra la religión histórica, primero no podemos suponer que fluctuaciones de la opinión humana, sobre la certeza 4. 25 de septiembre 1851. Defensa de la religión católica. 5. Sin fecha, sobre la certeza 6. Mayo y junio 1853. Notas del P. casual sobre mis lecturas on faith and certainty. Y las mías propias. 7.
marzo 1857. Infesto S. Gregory. Opus Magnum, de eso se trataba. 8. Julio y septiembre 1857. Lo que Dios es para cada uno personalmente. 9. Enero 1859 y febrero. Clases a Scott, etc., sobre lógica. Sobre si la certeza en religión puede causarse legítimamente con argumentos de probabilidad, etc. Si las palabras responden a ideas o a cosas. 10. 1859-60. Cartas al Dr. Meinel. Sobre la teoría de Monsell. 11. 5 enero 1860. Sobre la evidencia popular, práctica personal acerca de la verdad de la revelación. 12. 12 enero 1860. Las evidencias de la religión. 13. Enero 1861. La Santísima Trinidad en relación con los padres de la Iglesia y la doctrina arcani. 14. 1 septiembre 1861. Me parece, querido, que los dos estáis interesados, etc. Sobre los sentidos. 15. 12 octubre 1861. En Benor. Schema totius operis, etc. 16. 22 septiembre 1863. Doctrina de la Santísima Trinidad. 17. 12 diciembre 1863. Doctrina de la Santísima Trinidad. Una empieza con el conocimiento más íntimo a nosotros y más personal reside en nuestra experiencia, etc. y así. Lo que acabó convirtiéndose en aprehensión imaginativa y nocional. 18. 11 agosto 1865. Sobre la certeza, intuición, instinto. Estos intentos, aunque algunos muy próximos unos a otros, fueron, creo, todos distintos. Eran intentos de entrar en un laberinto o de encontrar el punto flaco en las murallas de una ciudadela. No lograba ir adelante, me veía una y otra vez rechazado, completamente frustrado. Sin embargo, sentía que debía sacar a la luz lo que mi mente veía pero no era capaz de captar, valiera mucho o poco. No digo que valga mucho, ahora que está ya publicado, pero no quería morirme sin decirlo. Puede que a otra persona le sugiera cosas mejores, más exactas, aunque en sí mismo el libro valga poco. Y así año tras año. Por fin, estando en Lyon, junto al lago de Ginebra, me vino esta idea. Te equivocas porque empiezas por el concepto de certeza. La certeza no es más que un tipo de asentimiento. Tienes que empezar distinguiendo asentimiento e inferencia. Escribí el libro partiendo de esta idea, que resultó ser una llave que me abrió la puerta e hizo cuadrar mi propio pensamiento. 30 agosto 1874. Tengo la deprimente sensación de no haber hecho nada en toda mi larga vida, y sobre todo que no estoy haciendo nada ahora. A juzgar por las cartas que recibo, los anglicanos sobre todo prestan más atención que antes a las cosas que he escrito. Pero los católicos, aunque reconocerán que he prestado algunos buenos servicios trayendo anglicanos a la iglesia, y quizá lo sigo haciendo ahora, en lo que se refiere a las grandes controversias del momento sobre la divinidad del cristianismo, etc., piensan que estoy pasé, por lo menos. Quizá más bien que he tomado una línea equivocada respecto a esos temas. Los jesuitas, por lo menos, lo piensan, creo. Encontrarán mi línea demasiado libre y escéptica, que he hecho demasiadas concesiones, etc. Pero me es del todo imposible ir con ellos, y como tienen una influencia tan enorme hoy día y son tan intolerantes en sus opiniones, esto es prácticamente equivalente a decir que no he tomado, que no tomo, lo que popularmente se llamaría la línea católica. Puedo parecer incoherente o ingrato con ellos al decirlo, pero tengo que admitir que, a pesar de su violencia contra Rosmini, Ubax, etc., nunca han caído sobre mí, al contrario. Creo, sin embargo, que no piensan lo mismo de mí desde el Vaticano I y la gramática del asentimiento, seguro que no, si sus sentimientos hacia mí se han de medir e interpretar por los míos hacia ellos. Desde luego, me parece que ellos son demasiado poderosos para la salud del cuerpo divino, del que se nutren y al que es su ocupación y su obligación ayudar. A veces pienso, ¿y a mí qué? Dios proveerá. Él sabe lo que es mejor. ¿Se cuida él de la iglesia menos que yo? ¿Es menos capaz de defenderla él que yo? ¿Por qué atribularme por la iglesia? ¿Quién soy yo? Mi momento ha pasado. Estoy pasé. Puede que haya hecho algo en mis tiempos, pero ahora no puedo hacer nada.
le toca a otros. Y si las cosas se hacen mal, lo que tengo que hacer es, no criticar, sino tener fe en Dios. El Salmo 130 es el salmo que me va, pero, ay, no se reza en el oficio divino. Non est exaltatum cor meum, neque, etc. Neque ambulabili in magnis, neque in mirabilibus super me. Sicut ablactatus est super matre sua, ita retributio in anima mea. Me basta con prepararme para morir, porque es todo lo que me espera, parece. Nada más que hacer. Y él, que ha estado a mi lado tan maravillosamente toda mi vida, no me va a fallar ahora, lo sé, aunque no tengo nada que reclamarle. Desde luego, me siento más débil y menos capaz que antes. Claro que sí está. ¿Anu? ¿A flojera va a ir rápidamente a más o no? ¿Quién lo sabe? Tengo que olvidarme de la próxima generación y pensar en mí mismo. 14 de octubre 1874. Me he sorprendido al pensar que en los últimos 15 años solo he escrito 2 libros, La Apología y el ensayo sobre el asentimiento, de los cuales el primero fue casi extempore. No he estado mano sobre mano todo ese tiempo y, sin embargo, ¿qué he hecho? Los últimos 4 o 5 años he estado ocupado con las reediciones, y el ensayo sobre el asentimiento me llevó 4 años enteros, desde 1866 a 1870. Luego, las cosas menores desde 1859 suman 572 páginas, Ocasional Sermon 75 páginas, Carta a Pusey 140, sobre el Ecce-Homo 36, sobre San Ignacio 36, sobre las órdenes anglicanas etc. 40, sobre las causas del arrianismo y sobre el apolinarismo 190, y Teodoreto 56, o sea, por lo menos un libro y medio. Pero esto ha sido durante los últimos 4 años, que ya están contados. Quedan 7 años, desde 1859 a 1866, con solo la Apología y la Carta a Pusey, y el Sermón de Wedall. ¿Qué hacía yo todo ese tiempo? Lo primero, hay que tener en cuenta, el gran número de cartas que escribí esos 15 años, valgan mucho o poco, muchas desde luego efímeras y sin valor permanente. Después, el tiempo que he dedicado a los chicos del colegio, sobre todo preparar y editar 4 obras en latín para ellos. Tercero, pero esto no empezó hasta 1864, el tiempo que me llevó ocuparme de las obras en la iglesia y demás, que pasó a ser mi ocupación. Cuarto, mi mala salud gran parte del 61. Sin embargo, ahí está el hecho de que, mientras hasta 1859 escribí casi un libro al año, esto es, 30 tomos y medio entre 1826 y 1859, 33 años, en los últimos 15 he escrito entre 3 y 4, siendo así que la capacidad de escribir libros no es menor ahora que antes. Esta pregunta es desagradable, más que desagradable. ¿Qué he estado haciendo? No he dicho antes algo que me ha llevado mucho tiempo, aunque es ocupación poco vistosa, la transcripción de mis cartas y las de mis amigos. Pero eso cui bono. La razón de no escribir entre 1859 y 1864 fue mi fracaso con el Rambler. Pensé que me había metido en un berenjenal y eso me hizo callarme. Eso creían en Roma, si tomamos a Monseñor Talbot como portavoz, ya que refiriéndose a la apología, le dijo a Ambrose sobre mí en 1867 ha dejado de escribir, ¡qué alivio! ¿Por qué ponerse a escribir nada más? La verdad es que en 1860 yo mismo me había adelantado a esta opinión suya de 1867 sobre mis servicios a la religión. Otro motivo, muy relacionado con este, era mi costumbre, casi mi modo de ser, de no escribir o publicar sin un motivo concreto. Lo que he escrito, en su mayor parte, ha sido producto de algún cargo o puesto que he tenido. Mis sermones son eso. Las lecciones sobre el oficio profético, sobre la justificación, los artículos en el British Critic y la traducción de San Atanasio también. O ha sido por un motivo más especial, invitación, necesidad, emergencia. Los arrianos, dificultades de los anglicanos, la apología, las 2 novelas. La única excepción es probablemente el ensayo sobre el asentimiento. El caso es que no soy capaz de escribir sin un estímulo de ese estilo. Me hace sentirme donde nadie me ha llamado, un intruso. Y lo que escribo así me sale sin fuerza ni intención. En cuanto al asentimiento, durante años me pesaba en la conciencia la idea de que no podía irme de este mundo sin escribirlo. Con razón o sin ella siempre he pensado que era mi deber. Era como un encargo ineludible.
Intenté hacerlo una y otra vez y no podía, y aunque al final lo conseguí, fue a base de un gran esfuerzo. Fue un alivio muy grande para mí en 1870 terminarlo. Volviendo al asunto, la verdadera razón de mi silencio entre 1859 y 1864 es esta. Me dije a mí mismo en 14 años, desde 1845 a 1859, he escrito 9 libros y nadie me ha dado las gracias por mi trabajo, más bien lo contrario, me tienen por un impertinente. ¿Para qué dar más la lata? Cuando la apología O.P. Scott me dijo, ahora tiene gente que le escucha atentamente, procure no perderlos otra vez con su silencio. 27 de febrero 1876. Suficientemente ilustrativo de lo anterior, lo de escribir sin un requerimiento concreto, es que a las pocas semanas hubo un concreto requerimiento en los folletos de Gladstone contra la declaración de infalibilidad papal, de donde salió mi carta al duque de Norfolk. 10 de septiembre 1876. Escribo lo que sigue por si surge el tema cuando me haya muerto y mis amigos no saben qué hacer. He dicho ya en otras ocasiones, por escrito, a los cardenales Wiseman y Barnabó, cuando me sentía tratado injusta y desconsideradamente, este es el pago que recibo después de trabajar por la iglesia durante tantos años o cosa por el estilo. Lo sigo pensando, y siempre lo pensaré. Pero no era una ambición frustrada lo que yo expresaba con palabras, sino el rechazo y la sorpresa ante la injusticia que se me hacía, y ante la exigencia de servilismo si quería gozar de su favor y del de Roma. Cuando escribí aquello sabía perfectamente que esa manera de hablar parecería resentimiento por no haber recibido un nombramiento y que, además, era la mejor manera de cerrarme el camino. Pero yo no quería ningún nombramiento, y era esa misma conciencia de no haber tenido nunca esas aspiraciones ni sentido ningún resentimiento, la que me llevaba a hablar así, con sencillez, sin pensar en las consecuencias, tanto si ellos pensaban que había tenido esa aspiración como si no. También en otros momentos de mi vida he usado palabras que, al escribirlas, me daba cuenta de que podrían usarse contra mí, pero no me importaba nada que les dieran ese uso o no, porque tenía el convencimiento de que, si lo hacían, sería un mal uso de ellas. Cuando escribí a los 2 cardenales, estaba tan seguro de no haber tenido ambición secular o eclesiástica para escribir mis libros, que no tuve la menor vacilación al denunciar, a riesgo de ser malinterpretado, si puedo hablar así, la injusticia, porque así lo sentía, con que me habían tratado. Esto lo sentía en el alma. Estaba indignado porque, después de tantos y no siempre fallidos esfuerzos en pro de la causa católica, desde mi sitio y dentro de mis limitaciones, cayeran sobre mí al primer error en el Rambler, suponiendo que lo fuera, cuando no habían acusado el menor recibo de mis anteriores servicios en su momento, ni los tenían ahora en cuenta como un atenuante. En cuanto a no tener ambiciones, no creo que tenga que defenderme de eso. Quis excuses acuse. Pero la verdad es que desde el principio presentí que nadie me daría las gracias por lo que hacía, presentimiento que se ha cumplido solo en la medida en que nada me importaba que fuera verdad. Presentimiento que una inmerecida misericordia de Dios ha aprovechado o más bien vuelto del revés en un sentido más alto porque me ha inundado con un reconocimiento y un apoyo a lo que he escrito, de amigos y extraños, que va mucho más allá de mis méritos. Muchas veces he expresado ese presentimiento de que no iba a obtener recompensa en este mundo por lo que he escrito. 1. En 1836, si entiendo bien a Copeland, en una carta a Pusey cuando el asunto anden, que tiene él, aunque yo no la he visto. 2. En 1837 en mi carta al Christian Observer, nunca se usaron tales palabras en un sentido cuando los hechos estaban en el otro. Conocemos nuestro sitio y nuestro destino, ser testigos y ser desdeñados, maltratados y triunfantes. 3. En 1845, al cardenal Acton, Apología, páginas 235-236. 4. En 1850 en un sermón en St. Chad, en cuanto a nosotros, hace ya tiempo que el mundo nos ha hecho el mal. Conocemos nuestro sitio y nuestro destino, etc. 5. En 1856, en un sermón en Dublín, citado arriba. No me gusta nada todo lo que he escrito en esta libreta. No es más que una queja, de principio a fin. No obstante, refleja bien lo que ha sido el estado de mi alma, y lo que ha sido mi cruz en esta vida. Pero qué cruz más ligera. Piensa la que llevan otros.
Y piensa en la recompensa ya en esta vida. No he tenido reconocimiento a mi labor en las altas esferas. Bueno. Pero qué cartas más consoladoras y entrañables he recibido, y a montones. Y qué de demostraciones públicas de afecto. Sería un ingrato si esas cartas y esas demostraciones no me bastaran para estar más que satisfecho. Desde que escribí la última vez me han hecho cardenal.